Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, Arratsaldeon. Yo solamente puedo empezar de una manera, que es agradeciendo a la organización, agradeciendo a Uxune, a Javier, a María, a Juan Ignacio, que hayan roto estereotipos, que hayan dejado al lado los prejuicios que muchas veces están arrinconando a las humanidades, ¿no?, en nuestro país, y hayan hecho un hueco para la lingüística en este magnífico escenario de divulgación que es Naucas, ¿no? Entonces, vayan por delante mis agradecimientos. Bueno, me pidieron los organizadores que hablase de algunos aspectos de mi investigación que estuviesen relacionados con objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es relativamente fácil cuando se trata del lenguaje, porque el lenguaje es algo ubicuo a todas las actividades humanas, ¿no? Es transversal prácticamente a todo lo que hacemos. Pero he elegido estos dos, educación e igualdad de género, porque espero que me permitan ilustrar algunas de las funciones más importantes que tiene el lenguaje en nuestra vida cotidiana, ¿no? Algunos de los poderes del lenguaje. Me daría por satisfecha si logro transmitiros lo poderoso que es el lenguaje. En relación a la educación, intentaré mostraros cómo el lenguaje puede en algunas ocasiones distorsionar la realidad, mostrarnos una imagen distorsionada de la realidad. Es como un espejo distorsionador, ¿no? Y esto afecta nuestro pensamiento, influye muchas veces incluso en nuestra toma de decisiones, ¿no? Respecto a la igualdad de género, veremos que el lenguaje tiene justo el poder contrario, ¿no?, que es el de funcionar un poco como el espejo del cuento de Blancanieves, ¿no?, que cuando la reina le preguntaba, pues no le decía lo que quería oír, sino que le decía la verdad. En este sentido, el lenguaje también puede funcionar como un espejo de la sociedad, decirnos cómo somos, no cómo queremos ser o cómo decimos que somos, sino hacer un diagnóstico muy preciso de nuestra sociedad, ¿no? Bien, comenzando por esa primera capacidad del lenguaje de distorsionar la realidad. Sobre esto hay evidencias desde hace ya décadas. Os voy a mostrar un par de experimentos, ¿no?, que lo ilustran. Este experimento en concreto que tenéis en la pantalla se realizó más o menos en los años 70 del siglo pasado, y lo que se hizo fue proyectar un vídeo a dos grupos de personas, el mismo vídeo, un clip en el que había dos coches que colisionaban, ¿no? Después se les hicieron preguntas a estos dos grupos de personas, las mismas preguntas a los dos grupos, pero cambiando solamente una palabra. Con el primer grupo se utilizaba el verbo chocar, con el segundo grupo se utilizaba el verbo estrellarse. Cuando se les preguntaba o se les pedía que calculasen la velocidad de los coches, aquellos con los que se había utilizado el verbo estrellarse tendían a calcular o estimar velocidades más altas de conducción. Y cuando se les preguntaba si habían quedado cristales rotos en el suelo después del accidente, en el vídeo original no se habían roto las ventanas, no había cristales rotos en el suelo. De nuevo, aquellas personas con las que se había utilizado el verbo estrellarse, un número mayor de esas personas tendían a recordar cristales en el lugar del accidente. Es decir, el lenguaje había influido no solamente en el cálculo o la estimación de la velocidad, en las inferencias que hacían esas personas sobre la realidad, sino que incluso había llegado a modificar un poco el recuerdo que tenían de ese vídeo, ¿no? Un experimento más reciente, en este caso sobre la criminalidad, realizado en la Universidad de Stanford, de nuevo volvieron a coger a dos grupos de informantes y en este caso se les hablaba del crimen. A un grupo se les hablaba del crimen con la metáfora del virus y al otro grupo con la metáfora del monstruo, ¿no? En ambos casos el crimen era algo negativo para la sociedad, algo malo, y había que buscar soluciones. Cuando se les pedía que propusiesen soluciones, aquellos a los que se les había hablado del crimen como un virus tendían a proponer medidas preventivas, educación, formación en las escuelas, mientras que si se les había hablado o comparado el crimen con un monstruo, tendían a proponer medidas más represivas, multa, cárcel, ¿no? Como veis, en este caso, el lenguaje, una metáfora u otra, había distorsionado la realidad de alguna manera y había influido en la toma de decisiones de estas personas. Tendían a proponer medidas diferentes. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación? Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es intentar conseguir una educación de calidad, una educación que tenga resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Pero a nadie se nos escapa que vivimos tiempos convulsos, ¿no?, en el contexto educativo. Si leemos las noticias, si seguimos un poco las redes sociales, vemos que hay un debate sobre la educación en estos momentos en España bastante convulso, polarizado, ¿verdad? Un debate muy polarizado. En países anglosajones nos lleva en ventaja. Este debate lleva ya años, ¿no?, y décadas.
Y los lingüistas han analizado ese debate desde un punto de vista de cómo hablamos, ¿no?, de la educación. Y lo que han visto es que utilizamos, todo ese debate está articulado en torno a dos metáforas también, que son las siguientes. Por una parte tendríamos la metáfora de la educación como transferencia de conocimiento, ¿no? Es un poco la educación tradicional, donde el profesor es el que tiene el conocimiento y en el colegio lo traspasa a los alumnos. El rol del estudiante en esta metáfora es bastante pasivo. Tendríamos también, en el otro lado, la metáfora de la construcción del conocimiento, ¿no? En este caso, el rol del estudiante es más activo y el rol del profesor pues, es más bien de director de orquesta, de guía, ¿no?, en ese proceso de construcción. Bueno, como ocurría con las metáforas sobre la criminalidad, en este caso, estas dos metáforas de la educación producen una serie de inferencias en cadena de las que casi no podemos escapar, porque la propia metáfora nos conduce a esas inferencias, ¿no?, que nos llevan a conclusiones sobre la educación muy opuestas, unas conclusiones muy opuestas. En el primer caso surgen conceptos como el individualismo, la idea de que el conocimiento es estático y que, por lo tanto, aprender consiste en memorizar. Y memorizar tiene coste cognitivo, nos cuesta memorizar. Por lo tanto, tendemos a pensar que ese aprendizaje va a ser aburrido, va a ser monótono y, por lo tanto, el estudiante va a querer estudiar menos y va a aprender menos, ¿no? Todo va en cadena. La metáfora de la educación como construcción del conocimiento hace que surjan otros conceptos en nuestra mente, ¿no? Ideas de colaboración, de empatía, de solidaridad, ¿no?, en esa construcción del conocimiento. El conocimiento se torna algo dinámico, algo situacional, contextual. Y aprender, como el rol del alumno es más activo, pues tendemos a pensar que aprender es más divertido, es más motivador, el estudiante va a querer aprender más y va a querer estudiar más, y va a aprender más, en definitiva. Estas dos metáforas son como dos espejos, cóncavo y convexo, de lo que es en realidad un mismo objetivo, ¿no?, que es el aprendizaje o la enseñanza. Y sin embargo, como veis, nos llevan a conclusiones muy diferentes. Conscientes de este poder distorsionador del lenguaje, en la Universidad de La Rioja, junto con una compañera, Paula Pérez Sobrino, decidimos ir, en este caso, del lenguaje a la realidad y ver si estas metáforas y las conclusiones a las que nos llevaban estas metáforas tenían algún correlato cuando analizábamos la educación en un contexto real, ¿no? Para ello, creamos un experimento. Todos los datos de este experimento están en un repositorio abierto, os puedo facilitar la dirección, están a disposición de la comunidad científica para replicación del experimento. Este experimento estaba centrado en un aspecto de la enseñanza del inglés como segunda lengua, que era la enseñanza de peticiones, cómo se piden las cosas en inglés, algo muy sencillo. Para ello, diseñamos dos unidades didácticas. Una con una metodología de instrucción directa, que está inspirada en esa idea de la transferencia de conocimiento, en la primera metáfora, y otra unidad didáctica con una metodología de aprendizaje basado en proyectos, más relacionada con la metáfora de la construcción del conocimiento. Llevamos las dos unidades a experimentación a 3 colegios, en total 8 grupos de sexto de primaria. La muestra era superior a los 200 alumnos, en torno a los 200 alumnos. Queríamos una muestra amplia para poder tener suficiente poder estadístico y poder extraer conclusiones y resultados significativos, ¿no? Dividimos los alumnos en 2 grupos, utilizamos una unidad didáctica con cada uno y al final los evaluamos. Los evaluamos no solamente en cuanto al conocimiento que habían adquirido y memorizado, ¿no?, hay que tener miedo de usar esa palabra, sino también a su capacidad para aplicar ese conocimiento en situaciones reales, en contextos reales. Y después de analizar los resultados en el entorno R, lo que observamos fue lo siguiente. En cuanto a resultados de aprendizaje, realmente el uso de una metodología u otra sí tenía una influencia, ¿no?, en el resultado de aprendizaje de estos alumnos, pero era justamente la contraria que la que las metáforas nos habían hecho pensar, ¿no? Veíamos que las respuestas correctas eran significativamente más altas en el caso del uso de la instrucción directa, esa metodología inspirada en la transferencia de conocimiento, y sobre todo las respuestas incorrectas. Estas sí que eran significativamente más bajas cuando utilizamos la instrucción directa, la transferencia de conocimiento. Hicimos también una encuesta entre esos 200 alumnos para ver qué pasaba con esas otras inferencias que salían de las metáforas, ¿no?, sobre si era más divertido o menos, más motivador o menos, un tipo de enseñanza, si percibían mayor dificultad con un método o con otro, o si tenían la sensación de haber aprendido más con un método o con otro.
Y en este caso, pues podéis ver que hay alguna diferencia cuantitativa, pero en ningún caso encontramos ninguna diferencia estadísticamente significativa. Es decir, los alumnos, cuando hacíamos un estudio amplio, con una muestra amplia, lo que nos estaban gritando era que les habían parecido igual de difíciles las dos unidades didácticas, que tenían la sensación de haber aprendido lo mismo, se habían divertido o aburrido exactamente lo mismo y estaban igual de motivados para volver a realizar esa unidad didáctica, con un método o con el otro. Es decir, el lenguaje muchas veces distorsiona nuestra visión de la realidad y en el caso de intervenciones educativas hay que tener mucho cuidado con esa distorsión porque a veces nos lleva a conclusiones que luego no encontramos en este experimento en concreto sobre la enseñanza del inglés como segunda lengua. No encontrábamos un correlato entre las inferencias que nos forzaban a hacer las metáforas y los resultados de aprendizaje que veíamos en el mundo real. Os comentaba al comienzo que el lenguaje tiene el otro poder, ¿no? El del espejo del cuento de Blancanieves, que es mostrarnos la realidad tal y como es. A veces la distorsiona, pero a veces cuando analizamos el lenguaje, cuando vemos qué palabras usamos al hablar, cómo ordenamos las palabras en las oraciones, ¿no? Pues el lenguaje puede servirnos de diagnóstico, nos puede mostrar cómo somos como sociedad. Exactamente. En este caso, para ver esto, os propongo el viaje inverso al que hemos realizado con el primer estudio. En el primero hemos ido de las metáforas a la realidad, a los datos. Aquí os propongo que vayamos de la realidad, de los hechos, a ver cómo el lenguaje puede ofrecernos alguna explicación de esos hechos, ¿no? Y los hechos son los siguientes. Existen estos dos artículos publicados en dos trabajos publicados en la revista Science del 2017 y del 2022, en los que nos estos dos estudios aportan evidencias de la existencia de un sesgo de género sobre nuestra percepción de la inteligencia, ¿no? Este sesgo de género surge en torno a los 6 años. Hasta esa edad, niños y niñas piensan que son igual de inteligentes, pero a partir de los 6 años surge este sesgo y las niñas comienzan a pensarse un poco menos listas que sus compañeros de clase. Esto les hace rechazar actividades de corte científico, como las matemáticas, el ajedrez y bueno, las implicaciones, ¿no?, que tiene esto a lo largo de su vida académica y de su vida profesional, ¿no? Estos son los hechos qué luz nos puede arrojar el lenguaje sobre esto. Es decir, ¿cómo somos como sociedad? ¿Qué nos puede decir el lenguaje sobre cómo hablamos a los niños y a las niñas que pueda, por supuesto, este sesgo puede tener múltiples causas, pero ¿hay alguna diferencia en la manera en la que hablamos a niños y a niñas que arroje luz sobre este tipo de sesgos? Para investigar este asunto, ¿no?, esta incógnita, junto con una compañera de la Universidad de Zaragoza, Iraide Ibarretxe, compilamos un corpus de 600 camisetas y analizamos los mensajes lingüísticos que aparecen en esas camisetas infantiles. Era un corpus que incluía camisetas de diversas nacionalidades, de diversas gamas de precio, desde Mayoral, Mango, hasta Armani o Dior, ¿no? Es un estudio bastante extenso. Voy a dar solamente unas pinceladas, ¿no?, por falta de tiempo. Y tenéis un resumen, un pequeño avance del mismo en este artículo de The Conversation, si os interesa el tema. Bueno, lo que vimos en este análisis del lenguaje de las camisetas fue que efectivamente había una asimetría en los mensajes que las camisetas lanzan a niños y a niñas. En las camisetas de ellos encontrábamos principalmente consejos en beneficio del niño. Se les animaba sobre todo a actuar, a disfrutar, a creer en sí mismos, a esforzarse, a no preocuparse, a labrar su propio futuro. En las camisetas de las niñas encontrábamos principalmente peticiones en beneficio del bien común. Y sobre todo eran peticiones de carácter emocional, ¿no? Ser buenas, ser cariñosas, buscar el bien común, inspirar a los demás, ¿no? Por cierto, que prácticamente todos los mensajes estaban en inglés. Esto daría para otra charla, ¿eh? El 98% de los mensajes en las camisetas de nuestros hijos e hijas están en inglés y de hecho, había más mensajes en chino que en cualquiera de las lenguas peninsulares. Es para reflexionar, ¿eh? Pero bueno, por lo que nos interesa para esta charla, sí que había esa simetría, ¿no? Esto puede parecer anecdótico, esta diferencia entre agentividad para ellos, sociabilidad y emociones para ellas, puede parecer anecdótica si no fuera porque existen estudios en muchos ámbitos diferentes que muestran evidencias similares, ¿no? Se han analizado los ejemplos del Diccionario de la Lengua Española, se han analizado las cartas de recomendación que escribimos los profesores y profesoras universitarias para nuestros alumnos.
Se han analizado los informes de evaluación de los médicos residentes y en todos ellos se ha encontrado que a ellos se les describe en términos de agentividad como asertivos, independientes, proactivos y a ellas en términos de sociabilidad y emoción como empáticas, colaboradoras y cariñosas. Esta es la tendencia, ¿no? Lamentablemente, estas diferencias lingüísticas no se quedan en el plano lingüístico, sino que afectan a la vida diaria. Madera y sus colaboradores hicieron una segunda parte de este estudio en la que cogieron estas cartas de recomendación, quitaron todos los datos de los alumnos, ¿no?, los datos personales, y las enviaron de manera anónima a agencias de empleo. Bueno, pues ese estudio demostró que aquellas personas que habían sido descritas en términos de agentividad tenían más posibilidades de conseguir el trabajo. La lingüística afecta a nuestra forma de pensar, influye en nuestra toma de decisiones. Tenemos que tener esto muy presente, ¿no? Seguíamos encontrando diferencias en las camisetas de los chicos y las chicas. ¿Cómo describían a los niños, ¿no?, estas camisetas? Pues a ellos en términos como estos: el rey, ganadores, los más salvajes, el más salvaje, ¿no? Había muchos adjetivos en grado superlativo. También como fiero, valiente. ¿Cómo describían las camisetas a las niñas? Románticas, de nuevo las emociones, románticas, mágicas, positivas y felices. Como veis, la brecha es grande, ¿eh? Os animo a ir a cualquier tienda y pasearos, vais a encontrar lo que os estoy enseñando en este estudio. Y de vez en cuando encontrábamos excepciones como esta. Lo que a primera vista nos parecía una excepción, ¿no? Una camiseta de chica en el catálogo de chicas con adjetivos como valiente y sin miedo, que eran el tipo de adjetivos que encontrábamos en las camisetas de ellos, ¿no?, mayoritariamente. Bueno, pues esto que parece una excepción, cuando se analiza desde el punto de vista de la lingüística y del lenguaje, es un ejemplo magnífico para ver cómo el lenguaje, de una manera muy sutil, sigue creando esos estereotipos, ¿no?, de género que están ahí. Y no solamente porque utilizamos distintos mensajes para unas o para otras y para otros, no solamente porque usamos unas palabras con unos y otras palabras con otros, sino porque a veces cuando utilizamos las mismas palabras con los dos, asignamos diferente significado a esas palabras para unos y para otros. Os voy a explicar un poco lo que quiero decir, ¿no?, con este ejemplo. Para entenderlo hay que ampliar un poco el foco del lenguaje, de los adjetivos que hay en esa camiseta, a otros aspectos multimodales, ¿no?, como por ejemplo la caracterización de la modelo, en este caso. Os invito a compararla con otros modelos de catálogos también de chicas. No sé si percibís alguna diferencia. Femeninas, pelo largo, rubio, pelo corto, más masculino, ¿verdad? Hay una diferencia bastante... pero hay que tener en cuenta otra cosa más, y es que el significado de las palabras normalmente no es solo el que está en el diccionario. Esto yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Las palabras son como camaleones. Dependiendo de dónde se posan, van adquiriendo distintos tonos, distintos rasgos de significado. La palabra madrileño, por ejemplo, vas al diccionario y te dice madrileño, persona que nace o vive en Madrid. Pero cuando esa palabra se posa, por ejemplo, en el tráiler de la próxima película de Carra Elejalde, del gran Carra Elejalde, fijaros lo que ocurre. No sé, parezco madrileño, joder. Bueno, yo le he preguntado a mucha gente y no os podéis imaginar la cantidad de interpretaciones diferentes del significado de madrileño que me han dado para este corto, ¿no?, para este clip. Las palabras son camaleónicas y esto lo estudiamos en lingüística cognitiva en relación a los marcos conceptuales, que es algo muy interesante, fijaros, ya con esto voy acabando. Los marcos conceptuales son un poco como esas ilusiones ópticas, ¿no?, que vemos a veces en Internet. Tenemos dos cuadraditos que son... Perdón, que voy demasiado deprisa. Tenemos dos cuadraditos que son del mismo color, pero cuando los insertamos en marcos de diferente tonalidad, vemos que cambia, ¿no? Este parece más claro y sigue siendo el mismo color, pero aquí parece más clarito, por efecto del marco, ¿eh? Con el lenguaje pasa lo mismo. Tenemos en la camiseta los adjetivos valiente y sin miedo. Cuando los utilizamos en un marco masculino, sigue significando valiente y sin miedo, pero cuando los utilizamos en un marco femenino, esas palabras, como los camaleones, adquieren nuevos rasgos de significado. Y como el significado se construye entre el hablante y el oyente, esos rasgos pueden ir desde masculina hasta chicazo, dependiendo de con quién hables, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando en este anuncio, que parecía una excepción.
que el publicista, pues de alguna manera, consciente o inconsciente, había adecuado la caracterización de la modelo a esos nuevos rasgos de significado que surgen cuando utilizamos esos adjetivos en un marco femenino. De ahí, si observáis con cuidado, veréis que, bueno, pelo corto, despeinado, hoyuelo de traviesa, y no una, sino, si os fijáis bien, una y dos cicatrices. El lenguaje, bueno, en fin, estamos en el siglo XXI, queremos pensar que somos una sociedad igualitaria, pero como veis, incluso utilizando las mismas palabras para unos y para otras, a veces estamos comunicando cosas diferentes, ¿no? Y el lenguaje en este sentido nos puede ayudar a desenmascarar todo esto. Con esto acabo. La lingüística, la ciencia que estudia el lenguaje, me gustaría subrayar la palabra ciencia hoy que tengo aquí la oportunidad, ¿no? En lingüística utilizamos el método científico. Como digo, todos los datos que he utilizado para estos estudios, que hemos utilizado para estos estudios, están a disposición de la comunidad científica para su replicación. Y la lingüística nos puede ayudar a detectar esas ocasiones en las que el lenguaje distorsiona la realidad, influye en nuestro pensamiento. También nos puede ayudar a hacer diagnósticos sociales más fiables, más nítidos, que sirvan de ayuda a la hora de diseñar políticas sociales y políticas educativas pues, más pertinentes, más eficaces, más en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias.